Tu cuerpo está hecho de distintos sistemas anatómicos que trabajan juntos para formar lo que conocemos como organismo. Así que, por ejemplo, tenemos al sistema nervioso, sistema digestivo, sistema cardiovascular, entre muchos otros, y cada uno de ellos tendrán sus roles asignados en el cuerpo. Pero incluso dentro de ellos hay algo que podríamos llamar subsistemas, que los ayudan a interactuar. Uno de ellos es el sistema endocannabinoide, y utilizando cadáveres de laboratorio, hoy vamos a observar varios órganos y estructuras en las que el sistema endocannabinoide actúa. Así veremos por qué cuando consumes THC, CBD u otros cannabinoides, ocurren grandes cambios en el cuerpo. Va a ser divertido. Empecemos. El sistema endocannabinoide está compuesto de receptores cannabinoides, así como de cannabinoides endógenos y las enzimas que los crean y descomponen. En el video de hoy solo nos enfocaremos en los receptores y los cannabinoides, pero solo quiero que sepan que hay un montón de reacciones químicas en todo el proceso. Bien, es hora de empezar hablando de los receptores cannabinoides y para entenderlos mejor, vamos a observar un cerebro humano. Ahora mismo están viendo uno. Están viendo el hemisferio derecho de un cerebro humano. Ahora, si le hiciéramos zoom y zoom y zoom y zoom en la superficie del cerebro, lo que vería sería millones o incluso billones de neuronas. Las neuronas son las células con las que se comunica tu cuerpo. Ahora, si hiciéramos zoom en la superficie de las neuronas, veríamos una gran variedad de receptores. Cuando hablamos de receptores, podemos imaginarnos algo así como una cerradura y una llave. Con esta analogía, el receptor sería la cerradura y lo que sea transmitido sería la llave. Y cuando eso ocurre, habrá una reacción en la célula. Ahora, con los receptores cannabinoides, lo que ocurre es que cuando los cannabinoides se unen, eso va a iniciar, o al menos modular, diría yo, la expulsión de lo que conocemos como neurotransmisores. Bien, seguramente ya han escuchado algo sobre los neurotransmisores. Son cosas como la dopamina, la serotonina y el glutamato. Bueno, cuando los cannabinoides se unen con estos, ellos van a modular qué tanto se generarán. Eso será un punto muy importante. Pero, hablando de receptores cannabinoides, nos enfocaremos en dos que son los principales que repasaremos. Hay muchos más, pero los más estudiados son el CB1 y el CB2. Esto quiere decir receptor canábico tipo 1 y receptor canábico tipo 2. Ahora, en el cerebro, ahí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de receptores CB1. Aunque también los encontramos en otras partes del cuerpo, pero la mayoría están aquí en el cerebro. Incluso en el cerebro vamos a encontrar distintas cantidades según donde examinemos. Bien, esta región con muchos pliegues es lo que llamamos corteza cerebral. Encontraremos un montón de receptores CB1 en esta corteza. Pero si le doy la vuelta, cuando lo vemos por la mitad, esta región de aquí, sé que no se parece, pero esta zona es la que conocemos como el hipotálamo. Aquí es donde también vamos a encontrar un montón de receptores CB1. También encontraremos receptores CB1 aquí, en esta genial estructura llamada cerebelo. Pero aquí es donde quiero enfatizar que hay muchas intensidades, porque tu cerebelo no va a tener la misma capacidad de receptores CB que un roedor. Y esto es importante, ya que el cerebelo está involucrado en nuestras habilidades motoras. Pero con los roedores, cuando están influenciados por cannabis o cannabinoides, mejor dicho, sus habilidades motoras se ven afectadas ya que tienen una densidad más grande de receptores CB en este lugar comparado con los humanos. Así que, aunque nuestras habilidades motoras se vean afectadas, no va a ser lo mismo. Resumiendo, tenemos una densidad mayor de receptores CB1 en el córtex que en el cerebelo. Pero también habrá receptores en sitios que no podemos ver, así que si pudiéramos ver un poco más, como en esta región de aquí o por aquí, no podemos ver con este corte, veamos aquí hay otra estructura llamada el hipocampo. El hipocampo, como alguno de ustedes sabrá, está asociado con nuestra memoria, lo cual no debería sorprendernos especialmente cuando se habla de cannabis. También va a haber otras estructuras que van a estar distribuidas por todo el cerebro, que se les suele llamar ganglios basales. Bien,
Estos ganglios basales cumplen muchas funciones, pero van a estar normalmente asociados con la toma de decisiones y también la memoria. Así que probablemente ya estén entendiendo algo de cómo el cannabis va afectando estas áreas. En realidad todo va al tipo de receptor y a la intensidad de ese receptor dentro del cerebro. No es secreto que la biología es algo complejo. De hecho, es una de las razones por las que elegí estudiarla para entenderla mejor. Realmente disfruto buscando los límites de nuestro conocimiento porque me recuerda que tantos misterios aún quedan en el universo. Los receptores cannabinoides tipo 2 o receptores CB2 van a estar encontrados en mayor cantidad en la periferia del cuerpo. De hecho, se solía pensar que solo había en la periferia del cuerpo y pensábamos que los receptores CB1 solo se encontraban en el cerebro. Pero ahora sabemos que los receptores CB2 también están en el cerebro y que el CB1 también está en otros lugares. Pero volviendo a lo de antes, es una cuestión de densidades. Bien, los receptores CB2 se encuentran principalmente en el tejido linfático y tejidos del sistema inmune. Lo encontramos en el vaso, por ejemplo. El vaso es en esencia un ganglio linfático que retiene sangre en la parte superior izquierda del abdomen. También encontrarás receptores CB2 en las amígdalas, que son, como ya dije, ganglios linfáticos en tu cavidad nasal y bucal que están ahí para filtrar agentes patógenos y toxinas de entrar a tu cuerpo. Pero también puedes encontrar receptores CB2 en el tejido de los órganos reproductivos. Vamos a encontrar receptores CB2 en los testículos y en el útero, por ejemplo. Pero el órgano, o mejor dicho, el lugar donde hay más, es en las mismas células inmunológicas, y se encuentran más que nada en una célula llamada linfocito B. Pero también los vamos a encontrar en los linfocitos T, monocitos y neutrófilos. Es importante entender el rol que estas células tienen en tu cuerpo porque ellas son las reguladoras de las inflamaciones. De hecho, cuando enlazamos un cannabinoide a un receptor CB2, eso ayuda a modular cuánta inflamación ocurre en el cuerpo. Y eso es algo muy genial. Con respecto a los cannabinoides que están comunicándose con los receptores cannabinoides, hay dos grandes grupos. Tenemos lo que llamamos exocannabinoides y los endocannabinoides. Bien, exo va a estar producido fuera del cuerpo y necesitas consumirlo para que haya un efecto. En cuanto a los endocannabinoides, esto los produce tu cuerpo. De hecho, los producen las células de las que hablamos antes. Por eso van a estar más relacionadas con tu día a día que los exocannabinoides. Bien, hay muchos tipos diferentes de endocannabinoides, pero nos vamos a enfocar en dos de ellos porque hasta ahora son los más estudiados. Y esos serán 2-araquidonilglicerol, conocido como 2-AG, y araquidonoiletanolamida, también conocido como anandamida. Sí, sé que es un trabalenguas, así que probablemente le diga 2-AG y anandamida a partir de ahora. Estas serán formadas por las neuronas, por las células inmunes, por los tejidos y van a empezar a modular los tejidos y las zonas que rodean al área que discutimos. Así que, si están en el sistema nervioso, van a modular la cantidad de dopamina, la serotonina, cuánto glutamato está siendo producido, y si están en el sistema inmune, van a estar modulando cosas como las inflamaciones. Así que esto va a cumplir un papel importante con tu día a día. Seguro que ahora están siendo secretadas, producidas en una cantidad ajustada a lo que se necesita. Cuando hablamos de los exocannabinoides va a haber dos tipos importantes. Tenemos los fitocannabinoides, que significa que provienen de una planta, y los cannabinoides sintéticos, que quiere decir que se hicieron en laboratorios. Hay muchos tipos como el Spice y el K2, y aunque hayan sido elaborados en un laboratorio, van a interactuar con los receptores y causar todos los efectos de los que hemos hablado. Pero los fitocannabinoides es la razón por la que casi todos cliquean en este video, porque es el que todos conocen. Estos van a ser el THC y el CBD, y muchos otros, aunque THC y CBD son los más estudiados. Bien, el THC se va a comunicar más que nada con los receptores CB1, aunque también se conectará con los receptores CB2, pero eso quiere decir que tendrá una mayor afinidad con el cerebro, porque como ya dije, aquí es donde la gran mayoría de los receptores están, y todavía hay una gran densidad mayor en el córtex prefrontal que en el cerebelo. Lo que quiere decir que consumir el fitocannabinoide THC va a afectar esta zona de aquí.
Y bueno, ahí ya tienen que pensar ustedes en qué lugar está surtiendo efecto. ¿Está afectando el hipocampo? O quizás si está afectando el córtex prefrontal, si está afectando esta zona, está afectando nuestro raciocinio. Si está afectando esta zona de aquí, estará afectando nuestra moralidad y empatía. Bien, es fascinante ya que cuando hablamos de los endocannabinoides, estos van a ser secretados en menores cantidades y tampoco es que sean dosis gigantes, ¿verdad? No es que sea así de un momento para el otro, ¡boom! De la nada recibí un montón de 2-AG o anandamida. En realidad, siempre ocurre en la medida justa, pero si consumes THC de un fitocannabinoide, vas a recibir una cantidad enorme de estos. Bueno, lo otro que me gustaría decir es que el CBD no es un cannabinoide psicoactivo, ya que no se enlaza ni con el CB1 o el CB2, se enlazará con otros receptores y proteínas que ya mencioné que existían, pero que no hablaremos en detalle. Pero lo fascinante es que ya se ven muchos, el CBD está interactuando mucho con el sistema inmune. Está ayudando con la inflamación, está ayudando con todas estas, ¿cómo decirlo?, propiedades medicinales que tanto nos llaman la atención. Y es por eso que vemos aceites de CBD o productos con CBD en todos lados. Y eso es porque la gente está muy interesada en saber qué tan medicinal el CBD puede ser, especialmente sabiendo que no es psicoactivo. Porque otra vez, no está enlazándose con los receptores CB1 o CB2, lo que significa que no va a estar afectando el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que genera ese estado que llamamos estar fumado que tanto conocemos cuando la gente consume fitocannabinoides como el cannabis? Bueno, esa es una pregunta más difícil de responder, porque no es tan fácil como decir que cuando hay THC te vas a sentir high, porque lo que pasa es que el THC no es el único cannabinoide que va a estar compitiendo por esos receptores. También tenemos el 2-AG, también está la anandamida, y lo que ocurrirá es que cuando se enlacen los receptores va a haber, como este efecto sube y baja, supongo que podríamos llamarlo así, porque realmente es ese agonismo y antagonismo de los receptores y cómo se percibe esto cuando ocurre en tu cuerpo. ¿Por qué pasa esto en tu cerebro, verdad? Está ocurriendo por aquí, por aquí, por aquí, pero también está ocurriendo en la periferia del cuerpo. Así que, dependiendo de cómo los endocannabinoides y los exocannabinoides estén interactuando con las células correspondientes que tienen que enlazarse, ahí es cuando vas a percibir distintos tipos de subidones. Y quizás hayas escuchado de un estado más corpóreo que mental, y de eso mismo estoy hablando ahora. Pero al mismo tiempo no es que sepamos exactamente cómo esto se va a manifestar cada vez. Vamos a tener diferencias sutiles y eso demostrará qué tan compleja es la situación. Un baile entre los endocannabinoides y los exocannabinoides. El sistema endocannabinoide es algo realmente fascinante y eso es porque, ya saben, cada vez se está volviendo algo más mainstream. Ya lo hemos visto legalizado, al menos en Estados Unidos, medicinalmente en todos lados e incluso recreativamente en varios estados. Es bueno ver esto porque quiere decir que es posible hacer investigaciones científicas y medicinales más contundentes, y eso es para mí lo que más me emociona. Particularmente cuando se usa para tratar trastornos mentales como el estrés postraumático, que es algo que significa mucho para mí como exmilitar. Yo estoy realmente ansioso por ver qué se puede lograr investigando con cannabis, pero también, o sea, no puedo evitar decirlo, pero tampoco podemos sobrevalorar algo, especialmente cuando se trata de CBD. Es que el CBD tiene un gran potencial, pero a veces uno empieza a dudar cuando ves este tipo de productos siendo vendidos por todos lados, cuando la gente imprime CBD en todo lo que encuentra. Es que sí, da esta impresión de que te venden baba de caracol para mí, y eso no es CBD, sino algo más parecido a un producto que ellos están haciendo. Así que espero que podamos encontrar un balance donde podamos descubrir de lo que es realmente posible sin exagerarlo, porque hasta ahora, por lo que vimos, considerando lo que el THC puede hacer y quizás también el CBD, es emocionante. Me emociona mucho, especialmente cuando hablamos de sus propiedades no adictivas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.